La reflexión de esta semana la titulamos La encrucijada de las finanzas públicas en Colombia. Nuestro país enfrenta una crisis fiscal estructural que se ha profundizado en los últimos años. La brecha entre los gastos del gobierno nacional y los ingresos no solo persiste, sino que se agrava, empujando al Estado a depender de un endeudamiento cada vez mayor para financiar gastos corrientes, una práctica que deteriora la sostenibilidad fiscal futura del país. En teoría, un Estado debería financiar su funcionamiento y sus gastos sociales con ingresos corrientes, fundamentalmente impuestos, y reservar el endeudamiento exclusivamente para proyectos de inversión que generen retornos económicos suficientes para cubrir la deuda adquirida. La realidad colombiana contradice este principio. Desde hace varias décadas, el gasto público supera sistemáticamente los ingresos, lo que ha generado un déficit fiscal crónico que se amplió durante la pandemia y no ha sido corregido desde entonces. Para cerrarlo, el Estado recurre de manera continua al endeudamiento. Ante el fracaso de la ley de financiamiento, el gobierno emitió en diciembre del año 2025 unos 23 billones de pesos en títulos de tesorería, en bonos públicos con tasas de interés del 13,1% para bonos a 10 años y del 12,8% a 5 años, niveles que reflejan una prima de riesgo elevada. Esto es crítico por tres motivos. Primero, la deuda viene creciendo más rápido que la economía, lo que hace muy complejo la posibilidad de pagarla algún día. En segundo lugar, se usan créditos cada vez más costosos para cubrir gastos permanentes. Y en tercer lugar, gran parte de la deuda nueva se usa para pagar deuda vieja, de tal manera que el saldo de la deuda no se reduce, sino que se incrementa, lo que se conoce técnicamente como rollover constante. Pero ¿qué factores debilitaron, especialmente las finanzas públicas durante el gobierno de Gustavo Petro? Este gobierno recibió dos golpes fiscales que frenaron gran parte de su agenda. El primero lo dio la Corte Constitucional cuando eliminó la no deducibilidad de las regalías para el impuesto de renta en la reforma tributaria del año 2022, lo que implicó pérdidas de ingresos para el gobierno nacional de casi unos 6 billones de pesos. En segundo lugar, el Congreso de la República frenó en dos oportunidades leyes de financiamiento que para el año 2026 representan pérdida de ingresos cercanas a los 16 billones de pesos. Como resultado, la deuda del gobierno nacional viene creciendo y en este momento prácticamente estamos bordeando más del 60% en relación con el PIB. Pero ¿cuáles son las fallas estructurales del sistema tributario colombiano? Podríamos señalar dos fundamentalmente. El primero es que tenemos una evasión muy alta. La DIAN calculó que para el año 2024 esta se acercó a unos 98 billones de pesos. Y por otra parte tenemos un sistema tributario con muchos beneficios, con muchas gabelas que representan más del 8% del PIB, uno de los niveles más altos de América Latina. Por ello requerimos un pacto fiscal que incluya, en primer lugar, una reforma tributaria estructural que elimine la mayor parte de estos beneficios tributarios que no tienen ninguna justificación. En segundo lugar, hay que fortalecer tecnológicamente a la DIAN
para que reduzca en gran parte la evasión que hoy afecta a las finanzas públicas. Hay la necesidad también de articular fiscalmente a la nación con los departamentos y las entidades territoriales, municipios y distritos especiales, pero sobre todo hay que adelantar un gran programa de reactivación económica que aumente la densidad y la calidad de las empresas del país, que genere empleo estable, bien remunerado, empleo formal. Esto ampliará la base tributaria del país y obviamente tendremos mayor recaudo tributario. Pero sobre todo, a nivel del gasto, necesitamos un control estricto a la corrupción, algo que en este gobierno se ha intentado, pero lamentablemente hemos tenido dificultades en este frente. Creo que es importante que entendamos la necesidad de grandes acuerdos de país para que las finanzas públicas permitan en el futuro atender los gastos sociales y la inversión productiva necesaria para el desarrollo económico. Si te ha gustado esta reflexión, te invito a que le des like, hagas comentarios, te suscribas al canal y nos vemos en la próxima.